El mecánico ha tomado ácido murió. Ya, el Y que hace licuefacción. el que trabaja en el centro comercial ha tomado lejía. La lejía, El alcali. El alcali, ¿En qué ¿no? tendríamos que tener más atención? El que toma la lejía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hace Más licuefacción. Porque hace licuefacción, si lo es más rápido puede hacer daño, perforación. Licuefacción, pues licuefacción. La lejía. ¿Y qué toma lejía? ¿Y qué toma seguridad? ¿Por qué? ¿Quién hace ¿Y licuefacción? por qué no es de la lejía? Porque el que hace licuefacción hace perforación. La licuefacción es el álcali, El porque ácido tiene lesiona la parte licuefacción. del esófago, ya Y puede el otro ser hace la parte del coagulación. estómago también acá, chicas. Es un álcali y un ¿En qué ácido. tenemos que tener El ácido más cuidado? tiene ¿Cuál de los dos coagulación pacientes? coagulativa. Lesión coagulativa. Licuefacción. Mecánico, ¿por qué? Necrosis coagulativa. Ya, y el otro Se hace toma como interno licuefacción. medicina. No, licuefacción y es una necrosis coagulativa. Puede ser porque toma Licuefacción. ya puede ser psicológico. Ojo, Ya lo encontraron. ahí a veces va el problema, ¿no? Muchas veces a nosotros nos enseñan solamente a aprender medicina y vemos la enfermedad o la patología. Nos hemos dado, bueno, hemos estado pensando más en la lesión esofágica, en la lesión gástrica, ¿no? Los dos salen de alta y están en su casa, pero no nos olvidemos el después. Como he dicho, no nos vamos a pensar qué es lo que va a pasar después de lo que se vayan a su casa. Los dos posiblemente se vayan de alta. Uno tenga una lesión que vamos a ver, una lesión mayor en el estómago y otro una lesión mayor en el esófago. O algunas otras complicaciones posibles, sí. Pero el mecánico que toma todo lo que se encuentra en su taller, entonces, ¿habrá hecho a propósito el hecho de tomar? Posiblemente no. Porque todos los días toma y está borracho y ahí se mete todo, ¿no? Y se puede confundir con una botella de ácido muriático, ¿no? Que utilizan en las baterías, ¿cierto? Pero el otro paciente es promotor de ventas, no tiene nada que ver con la lejía, no es vendedor de lejía, no es no trabaja en limpieza, ¿no? Para que digamos de que se ha equivocado y ha puesto lejía en una botella de agua mineral y se ha tomado. Bueno, posiblemente la persona que ha tomado lejía realmente lo haya querido tomar, ¿cierto? Realmente se ha querido matar y es medio psiquiátrico. Entonces hay que pensar más allá, hay que ver más allá. En psiquiatría van a ver esto también. Ingestas de sustancias desconocidas, ¿no? Muchos pacientes se quieren autoagredir, matarse. He terminado con mi enamorada y se mete en lejía, ¿no? Con mi enamorada, no creo que les pase a ustedes, ¿no es cierto? Si les terminan chicas, ¿qué le dicen? Y los chicos igual también. ¿Sí o no? Entonces, es importante ver eso. ¿Por qué? Porque cuando vemos no solamente la parte de la enfermedad y vemos la parte emocional del paciente, vamos a ver de que si un varón se quiere matar es porque realmente se quiere matar. Somos más decididos, ¿no? Me mato. Pero si una mujer se quiere matar, ¿es por qué? Está haciendo fin, ¿no? Quiere llamar la atención. En su gran mayoría es así. Un 80% de las ingestas por sustancias desconocidas, lejía, campeón, veneno, en las mujeres, están queriendo llamar la atención y no comen o no toman o no ingieren mucha cantidad. En los varones sí. Si en la primera no les ha surgido porque los han salvado, en la siguiente sí se.
Entonces ahí sí o sí a todo paciente que venga por ingesta de sustancias desconocidas, si es varón, dude, ¿no? Hay que poner un gran signo de interrogación que haya sido de forma incidental. Hay que llamar al psiquiatra y hay que explicarle un poquito a los familiares de qué lo tienen que chequear más, observar más. Entonces eso es importante en ingesta de sustancias desconocidas. En este caso, ingesta por cáusticos. Entonces vamos a ver qué lesiones pueden dar, ya sea ácidos, ya sea álcalis, que son cáusticos igual, pero no solamente nos enfoquemos a lo que podemos encontrar como enfermedad o como lesiones, sino también ir un poquito más allá. La siguiente. Varón de 6 años que que ingresa en forma accidental, ingiere cáusticos, ¿no? Entonces, los niños ingieren y se meten a la boca todo lo que encuentran. Entonces hay que tener cuidado, hay que explicar a los familiares de que no pongan en botellas de agua, de gaseosa, peor si son botellas. El niño todavía duda un poquito que sea Coca-Cola si es una agua blanca, ¿no? Transparente en la botella de Coca-Cola. Pero si es una agua mineral Cielo, y que es transparente, y la lejía o el ácido es medio transparente, pueden tomarse cuando están de serio. Entonces pueden producir algunas lesiones, especialmente en la parte orofaringea y a nivel esofágico. La siguiente. Entonces, a las 12 horas de ingreso se realiza una endoscopía y se encuentra lesiones a nivel de esófago. Entonces, es importante valorar esas lesiones y ver el pronóstico. La siguiente. Podemos iniciar dieta dependiendo que encontremos, inclusive en 24 horas. Si es un sargabunum, pero si es una lesión mucho mayor, posiblemente tenga mayores complicaciones. Es importante hacer controles posteriores, porque ¿qué es lo que puede suceder en un paciente que ingiere cáusticos? En este caso, lo que son álcalis, estenosis a nivel de esófago, liquefacción tisular y lesiones a nivel de la mucosa. La siguiente. ¿Ya? Es otro paciente que ya también hemos comentado algo. La siguiente es el caso del ácido muriático, lo que hablábamos. Pero ojo, el ácido muriático te lesiona más el estómago que el esófago. La lejía te lesiona más el esófago que el estómago. ¿Ya? Varios exámenes hay que realizarles, sí. Entre ellos, entre todos estos, lo más importante es hacer una radiografía de tórax. ¿Ya? ¿Por qué es lo que produce? Hay lesiones que pueden ser superficiales, ya sea en el estómago o en el esófago, pero pueden ser lesiones mucho más profundas y producir perforaciones. Y las perforaciones que va a producir enfisemas. La anterior clase no tenemos hablado de enfisemas, que son como globitos que cuando te apretan es como si estuvieras apretando los globitos de las zapatillas que nos compramos. Hay unas bolsitas con un montón de globitos igualito, tal cual es. Empieza a sonar. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen. Hay que ver perforaciones a nivel abdominal y perforaciones a nivel mediastinal especialmente. Doctor, lo he examinado, pero no encuentro nada en el cuello. Que posiblemente no haya nada en el cuello, si la lesión no es en esófago superior. Pero si es en el esófago inferior, sí puede haber lesiones mediastinales. Y no vamos a encontrar enfisema subcutáneo, sino enfisema a nivel mediastinal. La siguiente. Acá vemos un esófago con edema de pared que eritema, viable, pero no hay perforaciones. La siguiente. En un paciente que ingresa por ácidos, vemos la mucosa del antro necrosada, pálida, con fibrina, inclusive no se logra diferenciar el píloro. Entonces hay una obstrucción casi severa en los ácidos. ¿Por qué? Porque cuando ingerimos ácidos, más la acidez del estómago aumenta más la característica del ácido y lesiona más.
Entonces, y lo que sí hay que explicar, y cuando estamos en nuestro salón, nosotros hablamos y siempre le decíamos, o en nuestro rural, hacen rural ustedes, ¿no? Creo que pediatría de ginecología, ¿no? Pero igual, muchas veces estás en tu rural, igual ves todo, no solamente gine. Entonces ahí explicarle, cuando vayan a hacer una visita comunitaria, de que si por A o B, entre comillas, incidentalmente toman algún tipo de herejía, especialmente los niños, o ácidos, no hay que hacerles vomitar. Porque si les hacemos vomitar, lesiona mucho más. ¿Ya? Lesiona mucho más. La siguiente. ¿Ya? El paciente puede presentar hiporexia, emesis, náuseas constantes, y podemos encontrar cicatrices y fibrosis en la parte del antro, produciendo ya sea retracción o estenosis, ¿no? Con un síndrome pilórico. El síndrome pilórico está relacionado a que el paciente come y vomita, ¿no? La siguiente. Acá vemos una lesión con una estenosis en píloro. La siguiente. En endoscopia. La ingesta de cáusticos en niños puede llegar hasta un 80%, especialmente en menores de 5 años. Es importante ver la botella, ver qué es lo que ha podido tomar. Y en adultos, a no ser que sea como el mecánico un tomador permanente, pensar en suicidios, ¿no? Autoagresiones, ¿ya? Que la ingesta no es tan accidental, entonces porque el paciente ha querido. La siguiente. ¿Qué tipos de ácidos tenemos? Limpiadores de sanitarios, de piscinas, líquidos de batería, antioxidantes. Especialmente son los líquidos de batería y los limpiadores, ¿no? Y los álcalis, la lejía, los desatoradores, alisadores de cabello, detergentes de las lavavajillas, el amoníaco mismo, hay que utilizar en la chacra, ¿no? Amonio. Entonces, es importante de que cuando ven el paciente, preguntarle qué es lo que ha tomado, o al familiar decirle que nos traiga la botella que ha tomado, para que de acuerdo a eso nosotros veamos qué más hacemos. Muchas veces confundimos cuando decimos ha ingerido algo, ¿no? Y le queremos hacer lavado gástrico. Entonces, en este caso hay que diferenciar la ingesta por cáusticos y la ingesta de otras sustancias. Entre las otras sustancias más comunes son los venenos, ahí están los organofosforados, organoclorados, el metaminofos, que es el que mata, que decimos, campión, que es veneno para ratas, para perros, y también benzodiazepinas, ¿ya? Pastillas, medicamentos. O sea, ¿cómo diferenciamos uno del otro? Sintomatología. Por ¿Ya? ejemplo, órganos ¿Qué fosforados. síntoma podría haber? Un órgano fosforado generalmente tiene una alteración de la conciencia, Ya, sudoración, ¿no? Y Ya. un alcalí, pues la hidrofagia, se nota, ¿no? El dolor. Si se ha aspirado, también va a tener del transitorio. Aspirado. O sea, si se ha ido también para la parte respiratoria, es hipoxia, tiene transitorio. Síntomas muy vegetativos. Si es benzodiazepinas, va a venir medio planchado. No, pues, ajá, sí. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que podría ser? Bueno, en la parte de álcalis y cáusticos, el paciente está mucho más despierto, ¿no? Pues, pero en venenos o benzodiazepinas, muchas veces el paciente está con una alteración en la conciencia. Pero ¿cómo nos damos cuenta? A ver, aquí. Más o menos. ¿Han tomado el campeón?
¿Han campeonado? ¿Qué es lo que produce, qué reflejo produce los venenos? El campeón, los órganos fosforados, Síndrome colinérgico del vegetativo. ¿qué es lo que, qué reflejo? Miosis. Miosis. ¿Y los benzodiazepinas? Midriasis. Pues lo primero que tenemos que hacer es mirarle los ojos. Ojos verdes, no verdes, no, pero hay que ver si está con miosis o está con midriasis. Si no hay midriasis ni miosis, puede ser otra cosa. Y si el paciente dice que ha tomado lejía o ácidos, entonces puede ser que sea más ácido. Pero es importante ver la parte del reflejo claro. Recién. Entonces, el ácido que produce coagulación proteica, pérdida de agua, escaras en la mucosa, pero tiene menor poder de penetración. El álcali o las lejías, liquefacción tisular, saponificación, grasa, trombosis capilar, desnaturalización de las proteínas, y eso produce mayor lesión, inclusive los ácidos. Nosotros podemos pensar de que el ácido quema más, ¿no? ¿Se lesiona más? No tanto. El álcali lesiona más. Retención de agua, quemaduras térmicas por hidratación, y tiene un gran poder de penetración. El ácido no. Por eso cuando nosotros vemos un paciente que se ha tomado lejía y le queremos hacer vomitar, va a lesionar mucho más ese esófago. En el ácido no lesiona mucho. Entonces es importante tomar en cuenta esto. La siguiente. La gravedad de las lesiones va a depender de la composición de lo que ha tomado, la concentración, la cantidad. Ahora, la ventaja es de que en la actualidad la lejía ya no está muy concentrada, ¿no? Porque antes era mucho más concentrada y lo que venden ahora es un poquito más diluido. Pero igual sigue siendo lejía. Y el tiempo que ha permanecido en las mucosas. Muchas veces el paciente toma y retiene el contenido en la boca por un tiempo y después recién no pasa. Va a lesionar desde la boca hasta el esófago, dependiendo si es álcali o si es ácido. ¿Ya? Que va a lesionar la boca, y si es ácido va a irse de frente hacia el estómago y va a lesionar más el estómago que el esófago. Gracias. Va a haber una fase aguda con dolor, vómitos, edema, lesiones, que inclusive puede producir lesiones mucho más severas, llegar al shock y a la muerte, ¿no? Y las complicaciones tempranas, mediastinitis, el paciente ha hecho perforaciones, peritonitis, neumonitis química, abscesos pulmonares, ya un poco más secuelar la siguiente. Muchos de los pacientes vienen con disfagia en sus fases ya crónicas o secuelares, ¿no? Por la estenosis esofágica, o saciedad precoz, vómitos, síndrome pilórico por las obstrucciones gástricas, especialmente a nivel de píloro, produce retracciones y cicatrización a nivel pilórico, y no pasa fácilmente la comida del estómago hacia el duodeno, y por ende el paciente va a comer y va a tener vómitos permanentes, ¿no? Mucho más aún si come comidas más contundentes. Si come comidas más líquidas, posiblemente no tenga mucho problema. Y esto es importante, o sea, toda lesión a nivel de esófago, estómago, o todo paciente que ha tenido, no solamente, vamos a empezar a hablar de varias cositas, no solamente lesiones, como en este caso, por cáusticos o por ácidos, va a haber un riesgo de hacer cáncer de esófago, cáncer de estómago, pacientes posoperados,
que han tenido perforaciones, ya sea del estómago, ya sea a nivel de esófago, por otras causas. Hemos visto cuerpos extraños que si pasa más allá de 72 horas pueden perforar. Igual, sacamos el cuerpo extraño, pero se han producido lesiones a nivel de esófago, ese cuerpo extraño, porque ya se puede después de mucho tiempo, tienen mayor riesgo de hacer cáncer. Los que se hacen la manga elástica, ¿no? También tienen riesgo de hacer cáncer gástrico. No inmediato, pero sí en los años. Entre 10, 15 a 20 años pueden hacer cáncer. Entonces los controles son importantes. Muchos de ustedes van a ser cirujanos. Van a ser cirujanos, cardiólogos, ¿qué más? Imagenólogos. ¿Cuál? Imagenólogos, radiólogos. Ah, ya, imagenólogos. Radiólogos. ¿Ya? Y los radiólogos que hacen intervencionismo. ¿Ya? Entonces, si tú como cirujano le haces la manga gástrica a tu paciente porque está con sobrepeso o con obesidad mórbida y no le dices que tiene que hacer los controles cada 2 años por vía endoscópica para ver que en la cicatriz no empieza a producir alguna lesión mucho más severa, entonces el paciente va a decir, ya estoy ya chévere, he bajado de peso, pero después puede seguir bajando de peso porque va a empezar a producir un cáncer de estómago. Entonces hay que explicarle siempre. O pacientes que han sido operados de la vesícula también tienen riesgo de hacer cáncer, que vamos a ver en las siguientes clases también. La siguiente. Los síntomas y el examen clínico, el examen físico es importante. No seamos médicos COVID, ¿no? O sea, que agarramos al paciente y ahora se ve mucho eso, de que no examinamos mucho a nuestros pacientes. Médicos COVID miramos y con la vista, bueno, ¿sabes? Porque nos da miedo tocarlos, ¿no? Si nos contagiaban. ¿Sí? Entonces, pero no hagamos eso, examinemos a nuestro paciente, veamos de qué se trata. Entonces, para ver algunas complicaciones, hay que ver el producto que ha ingerido, hay que ver la radiografía de tórax y abdomen, dependiendo qué es lo que haya tenido o haya tomado, y también de la clínica que encontremos, ¿no? Si viene un paciente con dolor abdominal porque ha tomado ácido muriático, puede que esté haciendo una perforación a nivel gástrico. Entonces una radiografía de abdomen de piel va a ser más efectiva que una de tórax, ¿no? Pero si es alcalino, si es lejía, tal vez una radiografía de tórax va a ser mucho más efectiva que una de abdomen. Las tomografías, dependiendo, la tomografía nos va a ayudar a ver la localización de la perforación. La radiografía para ver si hay enfisema, si hay aire. Y la endoscopía para ver algunas lesiones. ¿Ya? Para ver algunas lesiones. Este horario es medio complicado, ¿no? Sí. Pero están con su marea alcalina. Entonces, la idea es de que si por ahora estamos de sueño, porque a todos nos ha pasado, igual también nosotros cuando hacemos clases, nos levantamos y nos vamos un ratito atrás para estar paraditos, despertar bien y después regresamos a nuestro sitio. ¿Ya? Yo no me voy a marear. La endoscopía nos ayuda a ver las lesiones y las posibles complicaciones también. ¿Así es? La endoscopía idealmente se tiene que hacer máximo hasta las 48 horas. Más allá de las 48 horas no es recomendable, porque lo que podemos producir es perforaciones, empieza a aparecer las retracciones, y cuando entramos con el endoscopio, sin querer podemos lesionar esas lesiones que ya están ya fibrosándose. Nos vamos a ver cómo es el tubo digestivo, las lesiones que hemos indicado, la localización, extensión y severidad. Está contraindicada cuando hay una obstrucción de vía aérea superior, o sea, cuando el paciente no está respirando muy bien, está contraindicado.
de acuerdo a los signos y síntomas de perforación. Si hay signos y síntomas de perforación, no está indicado la endoscopía. O sea, esto es importante que nosotros entendamos. No porque el paciente se ha tomado lejía o ácido, a todos le tenemos que hacer endoscopía. Muchas veces confundimos. Nos hacen interconsulta. El paciente presenta ingesta por lejía y tiene enfisema mediastinal. Se solicita evaluación y endoscopía para ver el punto de la fístula. No, o sea, por endoscopía no se va a verse fístula. Y lo peor es que cuando nosotros ingresamos, vamos a insuflar ese tubo esofágico, ¿no? El estómago vamos a insuflar. Y cuando insuflamos, abrimos más la lesión y lesionamos más. El paciente no es de que se tomó lejía y la saliva lo va a botar todo el tiempo, no. Si no hay estenosis, el paciente se va a tragar la saliva. Y si nosotros entramos y ampliamos la lesión, vamos a producirle una mediastinitis o un absceso. No está indicado cuando hay signos y síntomas de perforación. ¿Qué es lo que está indicado? Tomografía. Se le hace la tomografía para detectar el punto de la perforación y de acuerdo a eso, si queremos ponerle un stent esofágico, ahí recién entra la endoscopía para poner un stent y bypasear. ¿Ya? Pero para ver el punto de perforación, etcétera, no está indicado. Si el paciente está inestable o está en shock o es más allá de 48 horas, también está contraindicada la endoscopia. Así es. Esta clasificación es importante, la clasificación de Sargar. Nos va a ayudarnos a diferenciar y a evaluar qué es lo que encontramos en la endoscopía. Desde un Sargar 0, donde no hay nada en la mucosa, está normal, hasta un Sargar 3B, donde la morbilidad y la mortalidad puede llegar más allá de un 65%. Dependiendo de qué encontremos, puede haber exudados, edemas, úlceras, áreas de necrosis, áreas de ulceraciones y de necrosis, dependiendo del Sargar que encontremos. La siguiente. Acá vemos un paciente con Sargar 1, mucosa eritematosa, con una fibrina apenas en la mucosa, Sargar 2A, fibrina un poco más aumentada, pero a partir del Sargar 2B ya empezamos a ver lesiones mucho más severas, ulceradas, con algunas zonas de necrosis. La siguiente. Sargar 3A, 3B, las lesiones son mucho más severas, inclusive con necrosis mucho más ampliada en la 3B. La siguiente. La siguiente. Acá vemos aire a nivel abdominal. Ojo, la radiografía tiene que hacerse de preferencia una radiografía de pie, porque cuando le tomamos echado, el aire se va a subirse a la parte superior, a nivel de mesogastro, en la región umbilical, y se puede confundir con los gases intestinales, ¿no? Entonces, en ese caso, si el paciente está descompensado, está desorientado, el paciente no puede pararse, le podemos tomar una radiografía tangencial o lateral. De forma lateral, le tomamos una radiografía del costado, la placa radiográfica la ponemos al otro lado y los haces radiográficos entran por un lado y vamos a ver el aire, ¿no? En la parte superior o en la parte superior. Pero lo ideal es pedirle una radiografía de pie. Y ahí vamos a ver que en las cúpulas diafragmáticas se va a llenarse el aire. La siguiente. Entonces acá vemos enfisema mediastinal, inclusive de mucho más arriba. Estas lineecitas. Acá hay enfisema mediastinal, acá también. Son aire a nivel del mediastino y a nivel céntrico. Entonces
son imágenes de enfisema, paciente, que nos indican perforaciones en el estómago, estenosis esofágica, en el tercio inferior, la siguiente, acá también vemos lesiones esofágicas, la siguiente, acá hay una estenosis mucho más ampliada, es una radiografía de esófago con contraste, la siguiente, mucho más aún. Y muchas veces en estos pacientes no se puede ni dilatar el esófago porque es muy amplio, ocupa 1, 2, 3, 4, casi 5 vértebras, son cuerpos vertebrales la lesión que no se puede dilatar. En este caso, la única opción es cirugía, ¿no? La siguiente. El tratamiento es muy importante prestar atención en la parte hemodinámica, la parte respiratoria. Muchas veces los pacientes están tomando, se aspiran lo que han tomado y hacen una neumonitis química. De ser el caso, hay que intubar, una intubación endotraqueal para permeabilizar vías respiratorias y proteger. La parte de los fluidos es importante. NPO, no sonda nasogástrica. Muchas veces queremos poner una sonda nasogástrica y podemos complicar más, ya sea de que al momento de poner la sonda entramos justo y chocamos a la zona donde hay mayor inflamación y perforamos. Y lo otro es de que si la sonda hemos logrado poner, por X motivos hemos logrado poner, igual que cuando hablamos de hemorragia digestiva varicial, la sonda Senstaken produce fibrina a la mucosa y se pega a la sonda, y cuando se mueve esa sonda puede perforar. Entonces no está indicada la sonda nasogástrica. Corticoides y antibióticos profilácticos es muy discutible dependiendo de la lesión. Si el paciente ha hecho una perforación, le puedes dar antibiótico profilaxis. Si el paciente ha hecho una perforación, no le puedes dar corticoides, porque el corticoide, ¿qué hacen los tejidos? ¿Han escuchado, no, alguna vez la cicatriz queloide? ¿Cómo es la cicatriz queloide? Bien dura, ¿no es cierto? Entonces ahí le meten corticoide, ¿y qué es lo que hace? Suaviza, ¿cierto? Debilita y va suavizando y lo hace y lo va bajando. Entonces el corticoide debilita la mucosa o los tejidos. Si está perforado, puede perforar más. Entonces, hay una discusión que se da por el uso de corticoides. En Sargar, a partir de 2B, no está indicado corticoides. Sargar 1, 2A podría ser, ¿ya? Para prevenir cicatrices y retracciones y estenosis. Podría ayudarnos, ¿ya? Entonces, pero más que todo, el corticoide se utiliza en dilataciones, en problemas secuelares, para que cuando tú ya estés dilatando no vuelva a fibrosarse, ¿no? Y se pone corticoides tópicos. La nutrición NPT. ¿Qué hace el NPT? Nada por vía que oral, no NPT. Nada por vía traqueal, no. Nutrición parenteral. Nutrición parenteral. Y una nutrición enteral por yeyunostomía. ¿Ya? Se pone una sondita hacia el yeyuno y se le da dieta por ahí, hasta que termine de desinflamar la parte esofágica, dependiendo que encontremos, la parte gástrica. ¿Ya? Está contraindicado el lavado gástrico, inducir albómica al paciente, carón activado, purgantes, etcétera, está contraindicado. No nos ayuda. La siguiente. Las dilataciones después de la tercera semana. ¿Ya? Las bujías de Savary son unos aditamentos especiales que ayudan a dilatar las estenosis. Los balones también, vamos a ver ahorita. El método de Stuttgart también está relacionado a la dilatación.
y se tiene que hacer cada 2 semanas aproximadamente, dependiendo cómo esté yendo la dilatación. Y los corticoides locales, dependiendo cuánto desgarremos, ¿no? Porque la dilatación es un desgarro que se hace para que empiece a abrirse. Y se pone corticoides locales para que eso no se vuelva a fibrosar. Haciendo. De esa forma le hacemos las dilataciones con Savarin. La siguiente, creo que ahí, la siguiente, no, la anterior. Estas son las bujías de Savarin, que son como unos tubos duros de caucho, que entra con una guía, le metemos el tubito y empezamos a dilatar. Poco a poco. Allá vemos dilatación de lesiones en 24 horas, un mes, 6 meses, poco a poco va dilatándose. Y los balones que también son a presión. Se pone un balón, estos balones están desinflados, se pone en la parte del estenosis y se empieza a insuflar. Y con un manómetro controlamos la presión. Y por trasluz, porque es transparente el balón, vemos cómo va desgarrándose esa lesión. Y va abriéndose, ¿no? Haciendo. Cirugía de emergencia cuando hay hematemesis severa. Cuando hay signo de perforación visceral, ya sea a nivel esófago, abdomen o un abdomen agudo quirúrgico. Cuando hay una necrosis cáustica extensa, ¿ya? Cuando la necrosis va más allá y está lesionando mucho más. Y también en cirugía de reconstrucción, en estenosis esofágicas amplias, las famosas esofagoplastías. Una parte del colon suben hacia la parte del esófago e intercambian, ¿no? Entonces sacan el esófago dañado, si es muy amplio, le ponen la porción de colon, así. Medidas iniciales en emergencia, si hay perforación o no hay perforación, paciente ingresa por emergencia, lo primero que tenemos que hacer es pedir una radiografía de abdomen, pedir algunos exámenes, entre comillas, quirúrgicos, ¿no? Que nos va a ayudar para estar ganando tiempo. Hemograma, perfil de coagulación, un grupo y factor, glucosura creatinina para hacer el relleno quirúrgico, sonografía de tórax para ver si hay enfisema o no, inclusive cervico, tóraco abdominal, para ver que no haya perforaciones. No hay perforación, vemos y le hacemos la endoscopía y clasificamos el Salgar. De acuerdo a eso, vemos la clasificación del Salgar, iniciamos ya tratamiento, ya sea por alta, si no hay lesiones, tratamiento sintomático, antieméticos, 24 a 48 horas, penicilina y dieta, nutrición enteral dependiendo del Salgar, a partir del Salgar 2B, nutrición enteral, ¿ya? Por 1 a 2 semanas, y ahí vemos las secuelas. Si empieza a haber estenosis severa, no va a comer, nutrición enteral y nutrición por zona de ayuno. Entonces, si es un Salgar 3B, se va a cirugía. Si tienen inestabilidad hemodinámica, se va a UCI. Paciente inestable, paciente descompensado con alto riesgo de mortalidad. En el tiempo de que, por ejemplo, el paciente está con inestabilidad hemodinámica, y el tiempo de que se valore el ingreso a UCI, ¿qué es eso? Porque no va a ser rápido. Más o menos. Pero recuerda que en emergencia hay una zona de shock trauma. Shock trauma es como un UCI en emergencia. Se va a shock trauma. Entonces hay que garantizar, lo más importante, la vía respiratoria. ¿Por qué va a tener inestabilidad hemodinámica? Uno, porque hay perforación, o porque hay una lesión mucho más severa, o porque hay una pneumonitis química y empezar a producir problemas respiratorios. Entonces hay que garantizar vía respiratoria y ver que no haya perforación. Entonces, si es solamente pneumonitis química, igual la mortalidad es un poquito más alta, porque produce fibrosis, lesiones severas y disminución de la función pulmonar. Entonces ahí el ventilador mecánico va a ayudar, porque vamos a hacer hipoxia y tenemos que ayudar. Si no hace una falla respiratoria. Entonces la parte respiratoria es importante. La parte digestiva no es necesario ser muy invasivos. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica,
tiene estridor, disnea, porque hay lesiones a nivel pulmonar o a nivel bronquial. Entonces, manejo música. No es necesario hacer una endoscopía de emergencia. Entonces, ¿por qué? Porque la endoscopía lo único que nos va a ayudar es a clasificar el salgar. Si el paciente no tiene perforación, la posibilidad de que hacemos salgar 2B, la posibilidad de que hacemos salgar hemos hecho 3B, 3A, posiblemente es menor. Pero si tiene perforación, sí es más seguro que sea. Si tiene manejo, posiblemente sea más. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Siguiente. Ok. ¿Nada? ¿Preguntas? Cáustico. El otro tema que